Estamos en comunicación telefónica con el psicólogo Pablo Melichio. Con él vamos a hablar, ¿no?, de este caso que enluta al fútbol, pero creo que va mucho más de eso. Estamos hablando del suicidio de El Morro Santiago García, ¿no?, este jugador de Godoy Cruz de Mendoza. Además hay un rugbyer, ¿no?, que también se ha suicidado en este último fin de semana. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elf desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz y Virtual Entrevistas. Hola Bernardo, un gusto siempre hablar con vos, a pesar de este tema Sí, claro. que es muy sensible, que vamos a tratar de ayudar a dilucidar. Así es. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente de tu profesión después de escuchar, ¿no?, sobre el suicidio del Morro García y este jugador también de rugby que, si no me equivoco, el fin de semana se ha suicidado? Sí, primero siempre aparece el ser humano, en mi Sí, caso el hombre que se conmueve y se hace un montón de preguntas existenciales, ¿no? En principio, ¿por qué una persona toma esa decisión final de quitarse la vida? ¿Por qué personas jóvenes, no? Porque el rugby tenía 22 años, creo, y sí, sí, Santiago Morro García, gente que uno siempre admira y sobrevalora quizás la juventud, a medida que uno sí, se va poniendo grande, decís, tan jóvenes, ¿por qué se quitan la vida? Bueno, esta es la prueba de que las crisis del ser humano arrancan en la adolescencia, como siempre digo y transmito sí, cuando tengo alguna charla o conferencia, había la tragedia del sí. ser. Sí, sí. Digo, ¿cuánto juega en este caso, y hablando fundamentalmente en el tema del Morro, que tal vez lo conocemos, un alto rendimiento, que uno cree que no solo el tema de la fama, sino el tema del dinero, que es súper feliz y todo indica que no? Bueno, porque digamos, siempre lo importante es la personalidad Sí, del jugador, en este caso. No alcanza el éxito, digamos, no alcanza nada muchas veces para llenar un vacío existencial muy sí, profundo. sí, Yo creo, con mucho respeto, no conozco la historia de Santiago Morro sí, García de una manera directa, sino por vías indirectas, lo que voy leyendo, sí, y me parece que se trata de un ser humano que ya venía en crisis existencial, bueno, por lo que está circulando, con quizás algunos consumos, algunas dificultades con el cuerpo, por lo tanto con su psiquismo, vivía separado, su hijita en claro, Uruguay, bueno, cuestiones que le pueden pasar a muchas personas, pero bajo la presión de trabajos, tener trabajo a veces es una presión y no tenerlo también, pero tener un trabajo como el deportivo a los 30 años exige una gran responsabilidad y mucho esfuerzo, sí. y me parece que ahí quizás ese ser humano que estaba en crisis entra en su máxima tensión, y ahí me parece que es finalmente como te decía al principio, a mí como ser humano, digo, bueno, no Sí, hubo elementos para tener la posibilidad de que se mate, bueno, ahí está el tema también a reflexionar, pero me parece finalmente es esto, ¿no? Esa sí. presión, responder a la exigencia de ser goleador, de estar vigente, de seguir jugando, le jugó en contra, ¿no? Un partido Sí. donde efectivamente perdió. Hay que tener cuidado a veces con ciertas declaraciones, porque el presidente de Godoy Cruz, Mansur, con el cual no se llevaba nada bien el Morro García, planteó que el Morro era un líder negativo para el vestuario. Esto es como que te cortan las piernas para entrar en cualquier club, ¿no? Cuando plantean algo de esta forma. Hay que tener cuidado a veces con... Digo, no es acusando al presidente Godoy Cruz, pero sí diciendo, bueno, hay que cuidar algunas formas y más cuando a gente pública. Bueno, efectivamente ya se sabe que en el deporte y en los deportes de alto rendimiento los cuadros depresivos son comunes, por esto mismo, por los niveles de exigencia,
tenemos casos muy famosos, ¿no? Que, Sí. con casos de el Gato Gaudio u otros tenistas ¿no? que te das cuenta también en el caso del tenis que es muy solitario, Sí, claro. pero en el caso del fútbol, al ser el deporte más popular y que circula más, y que se ve más, y que circula muchísimo dinero, estar en la cresta de la ola, estar en un lugar de mucha vigencia y de pronto empezar a sentir cierta decadencia, tener algunos problemas, si alguien sale a decir que sos un líder negativo, digamos, si estás en la cornisa, te está ayudando a que te caigas. Obvio que no alcanza, no podemos culpabilizar Sí, a claro. nadie, ¿no? Es una decisión final porque efectivamente en otro caso quizás revierte esa posición negativa y se pone líder positivo, o Sí. se cambia de club, o lo que sea, pero es muy sensible por lo que entiendo, Sí. ¿no? Pablo, hay una estadística que leí con este caso del Morro García, ¿no? De la FIFA, que habla casi de un 40% de jugadores de fútbol, ¿no? Estamos hablando de profesional de alto rendimiento con problemas psicológicos y en muchos casos hasta depresivos. Es un número muy fuerte, ¿no? De 10-4. Sí, porque si te pones a pensar en un sentido más filosófico, Bernardo, el fútbol en general, desde que uno es chiquito y ahora desde que las chicas también, es un deporte y un juego, ¿no? Un juego para la alegría, un deporte lindo para el cuerpo, para la cabeza, para el lazo social. Es tan simple una pelota, ¿no? Quizás para correr necesitas a veces zapatillas caras con plataformas apropiadas. Para el tenis o el golf u otros deportes, el fútbol es muy sencillo, es lindo, pero cuando ya se profundiza y se alcanzan altos niveles, no te olvides que entran de muy jovencitos, y ningún adolescente, y este es el problema, y por eso hay que insistir con la presencia de psicólogos en los planteles, porque ningún adolescente, porque todavía no tiene estructurada la personalidad, está preparado para amortiguar los efectos de esa competencia tan atroz. Deja de ser un juego para hacer comer talones al otro, competir para alcanzar un lugar, que esto se torne un trabajo rentable, ¿no? Todo muy crítico para un joven. Pablo, habría que haber, no sé si de repente una ley del Congreso o no sé cómo, o la AFA o la FIFA manifestar, dado estos casos, y vaya a saber cuántos casos hay en el mundo como el de Morro García, ¿es necesario un psicólogo en cada plantel de alto rendimiento deportivo? Sí, yo creo que hay, de hecho, yo sé que hay psicólogos, por lo menos en los clubes como Boca, River, Independiente, yo sé que hay en las inferiores de muchos clubes, pero también sé que hay muchas veces que son, entre comillas, como sí. No es lo mismo un psicólogo que está porque está, que psicólogos, no alcanza un psicólogo. Tienen que ser varios psicólogos dando aprendiendo a detectar claramente que se pueden tornar depresivos. Otra de la depresión es el más llamativo, porque alguien de golpe que estaba muy ligado a la vida, ¿no? Pero sí tiene que haber más instituciones y mucho más en estas donde hay tanta exigencia, ¿no? Escuché varios medios. Contaba que él tenía también psicólogo porque algo falló, pero digo, ¿cómo juega todo eso? Y fíjate que también tenía psiquiatra y psicóloga, y bueno, lo que creo que no voy a comparar con personas y dos personalidades muy diferentes, pero me parece que a veces hay que ver, yo no conozco esta terapia, cuánto hacía que la venía sosteniendo. Yo creo que es muy triste, ¿no? A muchos psicólogos le pasa eso. De hecho, Lacan, los psicoanalistas más famosos, bastante contemporáneo, francés, bueno, sí, se le suicidaron a algunos pacientes, se sabe, pero también asumía el riesgo. Si a mí me decían, ¿querés atenderlo a Maradona? Y yo te digo, Bernardo, yo sí. Yo quisiera ser el psicólogo de Maradona, en la medida que el Diego hubiese respetado cierta cuadro que hubiese sido muy difícil, pero también hoy estaría, más que hablando con vos, quizás escondiéndome de los medios, pues me iban a tirar con todos los dardos. Asumir a tener a un deportista famoso,
bueno, yo he atendido a una gente que es conocida, pero lo que pasa es que es eso, cuando alguien de una magnitud, si se suicida una vecina del conurbano, no va a pasar esto. ¿Entendés? Pero cuando se suicida una persona que tiene estas características, más Maradona, que bueno, este jugador también es un jugador muy importante. Entonces yo creo que hay que utilizar con respeto el caso para orientar, para que la gente detecte. Yo estoy en ese punto, quiero ser como muy claro para que ayudemos a la audiencia, Bernardo. Hay que detectar a tiempo que a veces un bajón, una tristeza, un vacío existencial, un pesimismo, una falta de esperanza, sostener el tiempo, se puede tornar un cuadro psicopatológico. Entonces tenemos que advertir todo esto previo para después no estar lamentando lo inevitable, ¿no? Digo, depende también, como decís vos, de la voluntad a veces del paciente, ¿no? Pero ¿es fácil advertir todos estos síntomas? Mira, no es fácil en el contexto del ser humano en que estamos construyendo, ¿no? El ser humano narcisista, el ser humano conectado con su propio ombligo, el ser humano que no sabe mirar y escuchar, no, ahí es muy difícil detectar. Pero si nos reconvertimos y dedicamos tiempo a los seres que amamos, y dedicamos tiempo a estar asociados a los demás y mirando a los ojos, escuchando realmente, no oyendo, escuchando, no viendo, mirando. Yo creo que sí, se puede detectar, tranquilamente se pueden detectar los signos que pueden conducir a una depresión. Ahora, si es una depresión, que esta también es una discusión entre la psicología, la psiquiatría, la medicina, hay cuadros, ¿sí?, que obviamente que tienen que ver con cuestiones más biológicas, que bueno, tiene que ver con los niveles de serotonina, pero bueno, aún así claramente hay signos que muestran que esta persona no está bien, y para eso están los profesionales en salud mental que trabajamos para que esto se trate de revertir. Sí, claro. Pablo, discúlpame, vos tocaste el tema de Diego y hay un gran tema con su psiquiatra, ¿no? ¿Estás al tanto de la situación? Sí, la vengo siguiendo porque estuve yendo a algunos programas de televisión donde me convocaban para hablar justamente de la salud mental de Maradona, incluso antes de su muerte, cuando él salió después de la intervención quirúrgica que tuvo a nivel cerebral. Yo creo que se está hablando mucho y faltan elementos, ¿no? Estos elementos los tiene que dar la justicia. Yo creo que los comentarios que se hacen por WhatsApp tienen esa intención de informar. Yo quisiera ver efectivamente qué medicación estaba tomando Maradona, cuántas veces por día o por semana veía esta psiquiatra a Maradona, desde cuánto hacía que lo atendía. Estos elementos hacen más a un encuadre serio para entender que a veces, obviamente, se trabaja mal, hay mala praxis, y otras veces no hay posibilidad porque el entorno o el mismo paciente obstaculizan el tratamiento. Pablo, te hago la última y te agradezco mucho amabilidad. Volviendo un poquito a lo general, digo, de esta cuestión de la depresión, ¿no?, en el deporte, y cuestiones que tienen que ver con problemas psicológicos. ¿Cuánto tiene que ver también cómo nos comportamos todos, digo, la sociedad en su conjunto, los periodistas presionando y hablando peste de algunos jugadores que no han jugado bien, ¿no? O tienen un bajón, o lo mismo los hinchas, vos lo ves en las redes sociales matando a pibes que capaz tienen 10 partidos en primera, ¿no? A ver, esto va a depender también de la seguridad del ser humano, en este caso del jugador. Hay que tener cuidado cuando es una persona muy jovencita porque a veces la influencia. Yo creo que cualquier jugador joven, cualquier jugador que recién arranca y ve críticas negativas, va a ser un gran obstáculo. Yo siempre creo que es más importante el estímulo, la paciencia. Y bueno, y en el caso que hay que hacer una crítica a un jugador ya maduro, parece que la persona tiene que tener ya el colchón para amortiguar las críticas. Es parte de, cuando vos es como si yo saco un libro
y vos lo lees y haces como periodista un informe de ha pasado, Sí. no sé, que no te gusta el libro, que le falta tal cuestión, que no termina de entender. Y bueno, si uno vive solamente de los aplausos, también me parece que no creces, ¿no? Claro. Así que es esto. Yo creo que vos como periodista o los periodistas, yo no quiero generalizar, Sí. hacen su trabajo, y parte del trabajo es la interpretación, ¿sí?, de los fenómenos de cada día. Y, si tuviéramos un audio tuyo analizando, ¿no? Poner bueno, seguramente en algún momento habrás criticado a Messi porque Sí. lo viste que estaba parado en la cancha, Sí. que no ponía huevos como ponía Sí. en otro momento. Y bueno, y Messi quizás tiene una estructura personal y familiar que lo hace más que se le patinen esas críticas. Sí. No sé, ¿entendés? Digo, no hay que hacerse cargo. Uno no empuja al otro al precipicio, pero tendríamos que aprender que si alguien tenemos sabemos que está caminando por el precipicio, no empujarlo, ¿no? Está muy clarito. Pablo Mericho, como siempre, un placer tenerte en el sistema de medios públicos de Marcos Paz y Virtual Entrevistas. Un abrazo grande y como siempre, muy agradable también hablar con vos y ayudar a la gente a pensar, ¿no? Así es, así es. Pasó Pablo Melicho, psicólogo, hablando de este caso que enluta al fútbol rioplatense, ¿no? El suicidio de Santiago Morro García.